Capítulo 840, Choque de Titanes Parte 2. Era el ritual al que Leannan había recurrido en el pasado para sustituir al antiguo soberano. ¿Qué significa esto? Erlik estaba atónito. ¿Y mi ejército? Mientras me tengas a mí, no necesitas un ejército. La voz del renuevo sonaba condescendiente. Incluso con su larga vida, Erlik no era más que un brote a los ojos del árbol. Si mueren, significa que no valían la pena el esfuerzo que hice para mantenerlos con vida. Lo mismo ocurre contigo. Erlik maldijo en su interior. El renuevo seguía siendo un ente vegetal en su esencia. Los planes y los acuerdos no significaban nada para él, solo el poder importaba. Leannan había desenmascarado su trama, predicho sus movimientos e incluso logrado mantener su posición a pesar de que el renuevo lo estaba ayudando activamente. A los ojos del antiguo árbol, un empate en esas condiciones era tan bueno como una derrota. Viejo tonto. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Ahora que el arreglo viviente lo sellaba del mundo exterior, su plan de contingencia en caso de ser capturado o gravemente herido entraba en acción. Las bolsas de simbiontes que había dejado dentro de las casas árbol pertenecían a una cepa diferente a la que había utilizado para infectar a los entes vegetales. Se apoderaría de su anfitrión, dando forma a la casa árbol para que se pareciera a Erlik y les otorgaría parte de sus habilidades. En el momento en que se rompió el vínculo mental con Erlik, las bolsas liberaron su contenido, convirtiendo las casas árbol en Draugrlings. Los monstruosos titanes eran tan altos como un edificio de 5 pisos y se movían para ayudar a su maestro. Sin embargo, ahora que el vínculo con el renuevo se había debilitado, ni siquiera sus órdenes podían evitar que compartieran el hambre de su creador. Con cada paso que daban, los Draugrlings balanceaban sus masivas extremidades, agarrando a un puñado de entes vegetales que devoraban enteros para alimentar su marcha. Erlik sabía que no tenía tiempo que perder. Una vez que llegaran los Draugrlings, su prioridad sería ayudar a su maestro, incluso si eso significaba atacar al renuevo. Podía sentir cómo el antiguo ser se molestaba cada vez más con él. Un ataque directo probablemente sería la gota que colmaría el vaso y rompería su trato. Erlik lo dio todo y activó las habilidades más poderosas de su raza no muerta. Los Draugr no solo eran mucho más fuertes que sus contrapartes vivas, sino que también podían aumentar su tamaño a voluntad sin que esto afectara su velocidad. A diferencia de la metamorfosis, la masa adicional provenía de las víctimas que Erlik aún guardaba en su cuerpo masivo, agregando temporalmente su carne a la suya. La transformación incluso impulsó temporalmente su núcleo de sangre, ya que cuando un Draugr comía, no solo consumía la materia viva sino también la esencia vital de sus víctimas. Parte de sus núcleos de maná se preservaban gracias a las energías necrománticas que animaban a un Draugr y podían ser asimiladas para mejorar sus habilidades mágicas. Pero todo tenía un precio. La transformación no solo pondría una gran tensión en la reserva de energía de un Draugr, como sucedía con los Grendels, sino también en sus núcleos de sangre. Asimilar energía extranjera era similar a un envenenamiento por maná. Aunque los no muertos eran naturalmente resistentes a esto, procesar demasiada energía de una vez no dañaría sus cuerpos, pero podría romper sus núcleos y matarlos instantáneamente. Erlik se duplicó en tamaño, balanceando sus puños hacia Leannan. Ninguno de nosotros tenía tiempo para lanzar hechizos y, aunque ella lo hiciera, ahora mismo la tensión de mantenerlos listos la convertiría en un blanco fácil, pensó Erlik. La Titania logró esquivar el ataque, pero el Draugr había crecido tanto que llenaba la mayor parte de la arena que los renuevos del mundo habían preparado para ellos. Erlik utilizó el impacto de su ataque contra el suelo para levantar su cuerpo inferior y pivotar sobre sus nudillos para seguir con una patada desde un ángulo impredecible. Leannan agarró el pie entrante con ambas manos, aprovechando la precaria postura de su enemigo para levantarlo del suelo y lanzarlo contra la barrera que los rodeaba. Las enredaderas giratorias golpearon la espalda de Erlik con suficiente fuerza para dañar incluso su cuerpo mejorado y enviarlo de regreso al centro del anillo, donde Leannan no esperaba. ¿Realmente crees que el tamaño lo es todo? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra titán? Dijo la Titania, golpeando el pecho del Draugr con su puño. Incluso en su forma parecía más pequeña que un niño en comparación con su oponente. Sin embargo, su ataque rompió la corteza podrida, haciendo que una red de grietas se extendiera desde el punto de impacto hasta los bordes de sus extremidades.
Erlich estaba perplejo, pero sobre todo confundido. Nada de lo que estaba sucediendo tenía sentido para él. Al igual que las hidras y los dragones, había fa que mantenían sus habilidades más poderosas ocultas incluso a los miembros de su propia raza. Los cuerpos de las Titania eran el resultado de comprimir su masa al límite máximo. Podían volverse incluso más grandes que Erlich, pero eso significaría extender su fuerza vital y ofrecer un objetivo más grande. Su línea de evolución había progresado favoreciendo la calidad en lugar de la cantidad. Las ramas que salían de su cabeza, las enredaderas entre su cabello e incluso las hojas que decoraban su frente, eran solo partes vestigiales que habían sido descartadas con el tiempo. Erlich fue lanzado nuevamente contra la pared de enredaderas, pero logró recuperar la calma y poner en práctica la experiencia de siglos. Renuevo o no, su dominio sobre los elementos tierra y agua les permitía a los Treants manipular la madera a voluntad. Era una de las habilidades que no había perdido cuando se convirtió en un Draugr. Su jaula e incluso su propio cuerpo estaban hechos de madera, por lo que Erlich podía metamorfosearlos a su antojo. Innumerables brazos y bocas brotaron por todo su cuerpo, lanzando varios hechizos a la vez, mientras que puntas de madera infundidas con el elemento oscuridad eran disparadas desde sus palmas como si fueran dos enormes ametralladoras Gatling. Todo esto mientras aún estaba en el aire. Gracias por la lección, pero la cantidad tiene su propia calidad. Respondió el Draugr mientras su herida desaparecía, haciendo que Faluel maldijera. Los no muertos no sentían dolor ni fatiga. Solo la muerte y la falta de maná podían detenerlos. Dioses sí. Exclamó Frilla con un entusiasmo que dejó a su oponente impactada, ya que generalmente tener el corazón atravesado no era motivo de celebración. ¿Este humano debe ser un masoquista extremo? La mente de Tyria la Caperucita Roja se quedó en blanco cuando se dio cuenta de que su alabarda, infundida con suficiente magia oscura para matar a una bestia mágica de un solo golpe, había alcanzado el lugar correcto pero el blanco equivocado. En el momento en que el renuevo se negó a obedecer a Erlich, Frilla sintió que el espacio a su alrededor se relajaba, devolviéndole su mejor arma. Se había intercambiado a sí misma con un avance del mismo tamaño tan rápido que Tyria solo notó que la voz de Frilla venía de atrás cuando ya era demasiado tarde. La avance escupió un bocado de sangre negra, mirando a la Caperucita Roja con ojos enojados. Tyria la ignoró y sacó la alabarda, lanzándose hacia el punto de origen de la voz sin siquiera mirar. Los sentidos de un vampiro eran tan agudos que siempre podían encontrar un objetivo cuyo sangre hubieran derramado. Frilla había sufrido varios cortes durante su breve batalla, lo que la convertía en un blanco fácil. Capítulo 841, Desesperación, parte 1. O al menos Frilla era un blanco fácil para el vampiro antes de que pudiera usar magia dimensional. Frilla se intercambió a sí misma con la Caperucita Roja vampiro esta vez, colocando a su enemiga en el lugar correcto para atravesar el costado de una Bright asombrada y frente al swing horizontal de un mazo gigante de un Trent. La ayuda involuntaria de Tyria paralizó a la Bright el tiempo suficiente para que el Trent los golpeara a ambos al mismo tiempo, enviándolos volando. La Bright murió en el acto, su cuerpo no pudo soportar el martillo fuertemente encantado que siguió a la profunda herida causada por la alabarda. Tyria salió mucho mejor librada. El dolor no era un problema y sanar las heridas de un solo golpe no era gran cosa. Parpadeó un par de veces para darle a su cuerpo tiempo para recuperarse y evitar que Frilla la cambiara de lugar nuevamente. No tan rápido. Frilla cortó la posición desde la que Tyria había parpadeado por primera vez, activando su hechizo personal, Corte Dimensional. Era un hechizo ofensivo cuyo propósito era desestabilizar el espacio y hacer que colapsara, resultando en una devastadora explosión. En este caso, el corte dimensional aprovechó las ondulaciones en el espacio que la serie de parpadeos de Tyria había dejado atrás. Esto le permitió a Frilla explotar el maná remanente para amplificar el efecto de su propio hechizo y hacer que apareciera justo frente a Tyria. Mierda. Exclamó el vampiro mientras se transformaba en su forma de niebla. Parpadear no solo habría arrastrado la fisura dorada, sino que también habría aumentado su poder. La explosión abrió un pequeño cráter en el suelo, pero Tyria salió ilesa. Independientemente de su poder, la explosión desencadenada por el hechizo dimensional era más física que mágica en la naturaleza, por lo que no podía dañar su cuerpo etéreo.
Sin embargo, la forma de niebla de un vampiro generalmente no se usaba en combate, o al menos no en todo el cuerpo. Era una técnica más adecuada para evitar un solo ataque o acechar a una presa. Mientras Tyria estuviera en su forma de niebla, solo podía usar sus hechizos innatos de verdadera oscuridad, ya que no podía hablar ni formar signos con las manos. El humo ocultó a Frilla mientras parpadeaba donde el corte dimensional había golpeado y, sin su nariz, Tyria no notó su llegada. Frilla atacó la pequeña nube de niebla mientras liberaba una serie de pulsos de oscuridad que obligaron al vampiro a volver a su forma humana. Tyria consumió toda la sangre almacenada en su cabello para sanar sus heridas y lanzar una andanada de hechizos silenciosos al mismo tiempo. Nadie más que ella conocía las habilidades que había almacenado, por lo que estaba segura de que el ataque combinado de las habilidades de su víctima la sorprendería. Las puntas de madera que solo un Trent podía conjurar surgieron del suelo mientras las llamas originarias de un Wyvern llenaban el aire junto con los relámpagos negros corruptos de un Jotun. Desafortunadamente para Tyria, Frilla lo sabía todo sobre las Caperucita Roja. Eran uno de los oponentes más fáciles que un mago dimensional podía enfrentar. Un mago no podía ser lastimado por su propio maná, pero las habilidades que usaban las Caperucita Roja eran robadas, al igual que la energía que las impulsaba. El profesor Rad le había compartido todo su conocimiento sobre criaturas con habilidades similares y le había enseñado cómo acabarlas de la manera más rápida posible. Frilla sabía que no podía vencer a un oponente más hábil y poderoso jugando de manera justa. Además, la guerra no era una prueba de habilidad o honor, sino solo una cuestión de supervivencia. Guardia Total le otorgó a Frilla una conciencia espacial completa, mientras que la magia dimensional le permitió explotar el caos del campo de batalla para intercambiar las posiciones de las piezas de ajedrez y hacer trampa para lograr la victoria. Frilla había recurrido a atacar únicamente con los pulsos de oscuridad generados por su arma como cebo, para preparar el campo para el hechizo que había estado lista, Pasos de Warp. La puerta dimensional apareció frente a Frilla, quien salió de su punto de salida, que apareció justo frente a la sorprendida Caperucita Roja. Frilla saltó por encima de Tyria y usó al vampiro como escudo contra la tormenta furiosa que la seguía. A diferencia del parpadeo, los pasos de Warp permanecerían abiertos mientras el mago los abasteciera con maná. Las habilidades que la Caperucita Roja había conjurado también podían moverse libremente a través de la puerta dimensional y golpearla con toda su fuerza. Frilla estaba cubierta de heridas, antiguas y nuevas. Tyria la había apuñalado cuando salió de los pasos y ni el cuerpo del vampiro ni el escudo conjurado de Frilla lograron bloquear completamente tal ataque poderoso. Mucho por un oponente fácil. Pensó mientras curaba las heridas más graves y detenía el sangrado. La mayor parte de su cabello se había ido y su armadura estaba chamuscada por las llamas y los relámpagos. Sin embargo, estaba viva y relativamente a salvo. Antes de morir, Tyria se había movido a un área mayormente vacía para evitar que Frilla la cambiara de lugar, por lo que no había enemigos cerca. La maga dimensional quería más que nada disipar la guardia total y descansar, pero esos eran lujos que no podía permitirse. Frilla permaneció en los márgenes del campo de batalla, buscando a sus amigos o al menos una oportunidad para cambiar el rumbo de la batalla. Mientras tanto, después de que Solus le revelara el secreto detrás de la casi invulnerabilidad de los Grendels, Lit liberó los hechizos almacenados dentro de sus anillos cada vez que aparecía una apertura en la ofensiva de Gremlik. Gloria estaba buscando una oportunidad para participar en la pelea sin obstaculizar los movimientos de Lit, al mismo tiempo que usaba el breve respiro para preparar algunos hechizos nuevos. Kaya, por otro lado, todavía estaba ocupada usando Invigoration para cerrar las profundas heridas que un solo corte de las garras de Grendel había abierto en su pecho. No es de extrañar que los Grendels sean considerados a la par con las bestias míticas. Por alguna razón, las heridas que me ha infligido aún no sanan, mientras que en circunstancias normales una respiración de Invigoration habría sido suficiente. Kaya no tenía una Solus, por lo que no sabía que el cuerpo de Gremlik estaba fusionado con su núcleo de sangre. No solo lo convertía en una masa de energías elementales vivas, sino que también involucraba el séptimo elemento, el maná. Las heridas que Gremlik causó mientras estaba en su forma de Grendel fueron tanto físicas como mágicas, infligiendo un leve envenenamiento de maná a su víctima. No fue suficiente para amenazar su núcleo de maná, pero aún así logró alterar su flujo de maná y dificultar el proceso de curación. Al principio, ambas mujeres no entendieron por qué Lit seguía desperdiciando sus hechizos.
Gremlik ni siquiera se molestaba en esquivarlos, recibiendo cada vez el impacto completo de lo que Lit le lanzaba sin un rasguño. La criatura parecía ser inmune al daño directo, por lo que se preguntaban por qué Lit no usaba hechizos que al menos le otorgaran una ventaja táctica. Sin embargo, cuando Lit lanzó su hechizo de cuarto nivel, Tormenta de Plaga, el Grendel esquivó la lluvia de balas oscuras, dándole a Lit la primera oportunidad de tomar un respiro desde que habían comenzado a pelear. Gremlik no era el tipo de oponente con el que podía jugar, y darse por vencido desde el principio era agotador. Hay un límite a cuánto castigo puede soportar el Grendel, dijo Ploria. No había otra forma de explicar por qué Gremlik había resistido las flechas de plaga antes, pero ahora las evitaba. Lo hay. Gremlik sonrió, clavando sus manos en el suelo. El piso de madera se marchitó y se pudrió a medida que la energía del brote era devorada por el Grendel, rellenando su núcleo. Capítulo 842. Desesperación parte 2. Lit solo logró tomar una respiración profunda de energía con Invigoration antes de que Gremlik se lanzara hacia él como una bala. Lit esquivó la carga, solo para descubrir que él nunca había sido el objetivo previsto. El no muerto confiaba en sus habilidades, pero enfrentarse a dos despertados a la vez con un mago especializado en magia de apoyo que los respaldaba era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Ploria era el eslabón más débil de la cadena, y una vez que la eliminó de la ecuación, la ventaja de tener energía ilimitada junto con su inmunidad al daño sería suficiente para garantizar la victoria de Gremlik. Kaya estaba de acuerdo con él, así que se puso frente a Ploria y activó las armas que Scarlet Scorpecor había hecho para ella, las garras de oso. Kaya no tenía entrenamiento marcial, por lo que cualquier tipo de arma humana sería inútil para ella. Por esa razón, Scarlet había forjado cubiertas de metal para las patas delanteras de Kaya, permitiéndole usar el estilo de lucha innato que había desarrollado primero como oso y luego como BYK. El Grendel la atacó con tanta fuerza que, a pesar de que Kaya pesaba más de media tonelada, casi la arrojó a un lado. El impacto incluso dejó muescas en sus armas y permitió a Gremlik pasar junto a ella. Maldición. Ni siquiera la Invigoration puede seguir el ritmo de la velocidad de alimentación de un no muerto mientras lucha dentro de un ser vivo. La magia es inútil contra el Grendel y es físicamente superior a nosotros. Perder a Ploria significa perder nuestra ventaja táctica. Si ella cae, pronto la seguiremos. Ver a Lit pelear le había dado a los ojos de Ploria el tiempo para acostumbrarse a la velocidad y al patrón de movimiento de Gremlik, por lo que cuando apareció frente a ella, estaba lista. Esquivar y bloquear eran inútiles, así que eligió escapar hacia arriba con un hechizo de vuelo. Gremlik saltó para interceptarla, pero ella cambió repentinamente su trayectoria y se alejó, ganando distancia ya que la incapacidad del Grendel para usar cualquier tipo de hechizo le impedía moverse sin tocar el suelo primero. Oh, jódeme. Dijo Gremlik mientras Ploria desataba todos los hechizos de sus anillos a la vez sin que ni uno solo de ellos fallara. Sabiendo que se enfrentaría solo a los no muertos, la mayoría de ellos estaban basados en la oscuridad. La mayoría de ellos, porque para Ploria, crear una apertura era más importante que infligir daño. El elemento de oscuridad consumió una buena parte del maná de Gremlik, pero fue la bola de fuego mezclada con ella la que lo preocupó. Lo envió volando por los aires, alejando al Grendel del suelo y acercándolo a Lit. La ruina estaba envuelta en magia oscura hasta el punto de que la hoja estaba oculta bajo la gruesa capa de energía. Maldición, maldición, maldición. No puedo dejar que me reboten hasta la muerte. Pensó Gremlik. Mientras estuviera en el aire, solo la gravedad determinaba su velocidad, lo que hacía inútil su fortaleza física. Deshizo su transformación, desapareciendo en el último momento antes de que la ruina pudiera golpearlo. Sin embargo, la hoja no pareció notar la diferencia, perforando su pecho hasta que el mango fue detenido por su columna vertebral. El bloqueo de la matriz dimensional ha desaparecido. Solus no tenía la aguda percepción espacial de Frilla, pero su sentido del maná funcionaba igual de bien. Además de ella y Frilla, nadie más era consciente del cambio que el ritual de los elegidos había traído a la lucha. Al menos hasta que Lit también desapareció, siguiendo a Gremlik como una sombra. Los ojos de Kaya y Ploria brillaron ante la idea de haber recuperado todo su poder de combate, mientras que Gremlik sintió que su no muerte se le escapaba. La ruina era un prototipo, pero un arma muy poderosa.
Su cuerpo de Dryad era tan duradero como el papel si se comparaba con su forma de Grendel. Para empeorar las cosas, la oscuridad infundida en la hoja era la perdición de los no muertos, y ahora que ya no estaba infundido con los elementos, dañaba tanto el cuerpo de Gremlik como su núcleo de sangre. Afortunadamente, Gremlik había desaparecido cerca del suelo, así que solo tuvo que apretar los dientes para soportar el dolor y volver a transformarse en un Grendel. La ruina ahora estaba atrapada dentro de su cuerpo, y gracias a su fisiología vegetal, Gremlik se había metamorfoseado para que, aunque Lit lo hubiera apuñalado por la espalda, ahora estaban cara a cara nuevamente. Gremlik ahora era más alto que Lit, y su enorme boca se abalanzó sobre el humano para arrancarle la cabeza, mientras que las garras del Grendel se lanzaron hacia sus pulmones. Lit desapareció, dejando atrás su espada junto con otro tipo de regalo. Respiró un breve chorro de llamas originarias directamente dentro de la boca de Gremlik antes de desaparecer. Ni siquiera la magia dimensional fue lo suficientemente rápida, por lo que Lit encontró 4 marcas de garras a ambos lados de sus costillas una vez que reapareció. El oricalco apenas logró detener las cuchillas de viento generadas por el corte del Grendel. Por su parte, Gremlik reconoció las llamas originarias y las apagó a expensas de otro pedazo de su fuerza vital. Junto con la magia oscura, las llamas originarias eran una de las pocas cosas que podían hacer que un no muerto sintiera dolor. Con la ruina todavía plantada en su pecho, liberando ola tras ola de oscuridad, Gremlik no podía permitirse más distracciones. ¿Cómo diablos sigue funcionando esta cosa sin su maestro? Necesito sacarlo y alimentarme. Pensó el Grendel. Desafortunadamente para él, Kaya no estaba de acuerdo. Desapareció detrás de él, cortando con todas sus fuerzas con sus garras de oso. No solo eran tan afiladas como una navaja y tan duras como un diamante, sino que también podían canalizar la magia oscura y darle forma física. Servía tanto para extender el alcance del ataque de Kaya como para permitirle explotar su dominio del elemento oscuro en espacios reducidos. Sin embargo, los sentidos y reflejos de un Grendel eran suficientes para permitirle percibir la amenaza y reaccionar en consecuencia. En el momento en que la garra de Kaya rozó su debilitada piel, Gremlik logró girar sobre sí mismo, esquivar a la Wicht y moverse hacia su espalda. Logró atacarla 2 veces antes de que Ploria pudiera hacer desaparecer a Kaya y ponerla a salvo. Kaya estaba gravemente herida, pero no en vano. El Grendel se estaba debilitando por segundos gracias a la ruina que aún canalizaba la magia de Lit. Todas las heridas que Gremlik había sufrido como Dryad habían sido transferidas, por lo que si no se alimentaba pronto, el daño acumulado lo mataría. Si lograban mantenerlo bajo presión, ganarían. Pero si el Grendel volvía a alimentarse del brote, no tendrían otra oportunidad. Gremlik también era consciente de lo que estaba en juego, pero mientras que para los humanos el asunto de quien controlaba la Ruel era una cuestión de vida o muerte, para él no importaba quién ganara la batalla, no le reportaría ningún beneficio. Si Linan mataba a Erlik, todos los no muertos en la habitación tendrían que huir o morir. Si Erlik triunfaba, el Grendel se vería obligado a inclinarse ante él, y una vez que el Draugr se despertara, las cosas empeorarían. Erlik traicionaría a las cortes y caería en desgracia, arrastrando a Gremlik con él. Mientras que el Draugr lograría su despertar y obtendría un lugar en el consejo, Gremlik se quedaría sin nada más que una eternidad de servidumbre por delante. Erlik no lo despertaría y las cortes lo marcarían como un traidor, convirtiendo a Laurel en su prisión. Capítulo 843. Desesperación parte 3. El plan inicial de Gremlik había sido robar la investigación de Erlik y ocupar su lugar como el nuevo gobernante de la Ruel. La primera parte había tenido éxito, pero nunca había esperado que el Draugr negociara con el brote en lugar de dominarlo. La necesidad de obtener el consentimiento del brote hacía imposible que Gremlik ocupara el lugar de Erlik, y con ello su oportunidad de despertar. Además, incluso si el Grendel lograra escapar de la ciudad, no podría utilizar los datos robados. Encontrar otro brote y persuadirlo para que compartiera su conocimiento era posible, pero si Leannan realmente había descubierto el complot de Erlik, entonces las otras ciudades-estados cerrarían el paso a los no muertos para asegurarse de que no se repitiera la situación de la Ruel. Morir a manos de los humanos, ser el chico de los recados de las cortes o servir a Erlik era lo mismo para él.
Grenlik estaba cansado de huir, cansado de obedecer a personas que apenas eran la mitad de inteligentes que él, pero su poder nunca parecía coincidir con su ambición. Sacó la ruina de su pecho y la arrojó lejos antes de lanzarse sobre sus enemigos. Solo tengo una oportunidad de salir de aquí arriba. Necesito sobrevivir hasta que se elija a uno de los nuevos soberanos. Entonces, veré si todos mis preparativos valieron la pena o si solo he desperdiciado mi vida. Pensó Grenlik. Un grupo de luchadores tropezaron con la escena, pero mientras que Lit y los demás tuvieron que gastar más energía para deshacerse de los nuevos enemigos, Grenlik mató a los no muertos y devoró a un hada herida. Estaba lejos de llenar su núcleo, pero fue suficiente para cerrar sus heridas. Mientras tanto, dentro de la barrera del brote, entre las púas de madera infundidas con oscuridad, la inminente lluvia de hechizos y la enorme forma de Erlik, Leannan la Titania había sido acorralada. Su único truco que le quedaba era fusionarse con el suelo de madera y usar al traicionero brote mundial como escudo. Maldición, Leannan. Sal y lucha. Rugió Erlik con indignación después de ver cómo su mejor tiro fracasaba miserablemente. No solo la habilidad que Leannan había empleado era una de las muchas que había perdido después de ser transformada, sino que también le había hecho desperdiciar mucha energía. A diferencia de los verdaderos magos, un falso mago consumiría su energía en el momento en que comenzara a lanzar un hechizo, independientemente de si lo completaba o no. Erlik no era un despertado, por lo que no podía seguir los movimientos de la firma energética de la Titania mientras se movía dentro de la madera. ¿Cómo hiciste después de infiltrarte en mi ciudad? La voz de Leannan resumaba sarcasmo. Convertiste al brote en mi contra, así que es justo que yo te devuelva el favor. Ya veremos eso. Gruñó Erlik, arañando el suelo con sus enormes manos. Esto le permitiría alimentarse del brote, recuperar su fuerza perdida y sacar a Leannan de su escondite. Ella podría haber estado en todas partes, pero gracias a las muchas extremidades adicionales que había brotado, el Draugr cubriría todo el suelo, dejándole sin elección sino enfrentarse a él o convertirse en su comida. Dos pájaros de un tiro. El brote tembló una vez más de indignación. En toda su vida, siempre había sido un depredador apex, pero ahora se rebajaba tanto como un perro infestado de pulgas. El Brod odiaba sentirse indefenso mientras los no muertos seguían chupando su corriente de vida, pero no tenía más remedio. Para defenderse, necesitaba la ayuda de un soberano o despertar completamente de su letargo. El primero aún no había sido elegido, mientras que el segundo significaría reducir los siglos que le quedaban de vida a unas pocas décadas. El dolor del árbol del mundo se intensificó y Erlik lo compartió a través de su vínculo. Esto no tiene sentido. Incluso si todos mis seguidores se alimentaran del árbol al mismo tiempo, debería ser equivalente a una picadura de mosquito para él. ¿Por qué tiembla tanto y por qué siento tanto dolor? Se suponía que el ritual cortaría nuestro vínculo mental. Por supuesto, Erlik tenía razón. La fuente del dolor que ambos estaban experimentando no era la alimentación, ni la batalla que tenía lugar fuera de la arena de madera. Era Leannan envenenando el árbol con una gran cantidad de magia oscura que estaba siendo absorbida por el Draugr, envenenándolo también a él. Si salgo con vida de aquí, me aseguraré de que este árbol reciba lo que se merece. Pensó Leannan. No soportaré vivir con una criatura tan voluble y egocéntrica. Ya me ha traicionado una vez, y bien podría volver a hacerlo. Erlik volvió a su tamaño normal mientras su corteza comenzaba a desprenderse. Al alimentarse del elemento oscuro, había permitido sin saberlo que llegara directamente a su núcleo de sangre, causando su colapso. Subestimé tu despiadada, soberano. El cuerpo de Erlik se quebró, empezando por las rodillas. Demasiado debilitado para soportar su enorme peso, éstas cedieron y lo forzaron a arrodillarse. Pensé que ustedes, los Fa, consideraban al árbol como un ser sagrado. ¿Manchar su esencia con magia oscura podría acortar su vida? La mano derecha de Leannan floreció detrás del Draugr, lentamente y sin hacer ruido. Desató un hechizo de oscuridad de 5º nivel que lo convirtió en polvo. Se acabó, estúpido. Los pensamientos de Leannan eran más fuertes que un grito. Gané el duelo, reafirmé mi derecho a gobernar y te demostré que no hay nada que los no muertos puedan ofrecerte que yo no pueda.
Ahora deja de bloquear la magia dimensional y mata a los invasores. La respuesta del árbol sorprendió a la Titania. En todos esos años, nunca había escuchado al antiguo árbol lamentarse. ¿Qué me has hecho? Primero, tus aliados me atacaron, luego me envenenaste, ¿y ahora esto? Detén tu ataque de inmediato. Las palabras del árbol no tenían sentido para ella. La criatura estaba en agonía, haciendo que todas sus amenazas sonaran vacías. El antiguo Fa gritaba sin parar, negándose a obedecer incluso las órdenes más simples. No estoy haciendo nada. Detén la pelea antes de que más gente de las plantas muera debido a tu locura. Tiene razón, viejo tonto. Soy yo. La voz de Gremlik interrumpió su conversación. No trabajé tan duro solo para convertirme en el peón de alguien más, así que le agregué un poco de mi propio condimento a los tejidos de Erlik. Mi plan era usarlos para deshacerme de él una vez que hubiera matado a Leannan, pero supongo que esto tendrá que servir. Ten cuidado, estúpido mundial, los tejidos de un Grendel no son tan amables como los de un Draugr. Están propagándose por tus raíces mientras hablamos, devorando todo a su paso. Con la muerte de Erlik, la plaga había desaparecido del Aruel y todos los infectados habían sido curados. La única excepción fueron los Draugrlings que todavía caminaban hacia el árbol y los paquetes de tejidos que habían permitido a Erlik comunicarse con el árbol antes de que pudiera otorgarle su bendición. Esos fueron los únicos tejidos que Gremlik contaminó con los suyos, guardándolos como su última carta. Los Draugrlings gritaron de agonía mientras todo su cuerpo fue sacudido por la muerte de su antiguo maestro y el surgimiento de uno nuevo. Su repentina transformación arrojó a los protectores del Aruel en un pánico. Al ser réplicas de Erlik, las casas de los árboles se parecían a un Trent, pero ahora asumieron la apariencia monstruosa de los Grendels. Las criaturas eran mucho más voraces ahora, haciendo que la gente de las plantas fuera una miserable comida para ellos. Capítulo 844, Desesperación, parte 4. Los Grendelins comenzaron a morder las casas de los árboles circundantes, alimentándose de la esencia del árbol que fluía a través de ellos, mientras que las arcillas que salían de sus pies cavaban lo suficientemente profundo en el suelo para alcanzar las raíces del árbol. Entre la corrupción que se extendía por todo su cuerpo y el caos de los Grendelins, el árbol sufría como nunca antes en milenios. Mis términos son simples. La voz de Gremlik invadió el vínculo mental entre Leannan y el antiguo árbol. Mata a todos los humanos, entrégate a mí y encierra a toda la gente de las plantas del Aruel. Si haces eso, te dejaré vivir y mantendré el mismo trato que tenías con Erlik. Mis tejidos pueden prolongar tu vida tan bien como los suyos. Una vez que el Aruel esté bajo mi gobierno, despertaremos juntos. Si te niegas, te mataré. ¿Por qué debería confiar en ti? La mente del árbol estaba llena de dolor y enojo. Despierto o no, todavía estaría bajo tu control. No quieres una pareja, quieres un esclavo. Por favor. Gremlik dijo con una sonrisa burlona. ¿Cómo podría confiar en ti? Primero traicionaste a tu propia familia, luego a Erlik. Solo quiero asegurarme de que la tercera vez sea la vencida. Además, yo podría decir lo mismo de ti. Sin mi medida de contingencia, ¿qué te detendría de matarme una vez que haya dejado de ser útil? La misma razón por la que necesitaba a Erlik. Respondió el árbol. Como dijiste, he traicionado a mi familia. Una vez que despierte, me convertiré en un paria y los no muertos serán mi única familia posible. Esas palabras sacudieron a Leannan hasta la raíz, haciéndola comprender la profundidad de la locura que retorcía la mente del árbol. No soy Erlik. No me importa la familia ni los no muertos, solo me importa yo mismo. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuve un festín adecuado y no puedo esperar a comer algo de gente de las plantas. Ahora inclínate o muere. Dijo Gremlik. Tú, insolente cachorro. Si interrumpo mi sueño, tendría todo el poder que necesito para matarte. El árbol lo reprendió. Con tus raíces pudriéndose y mis Grendelins, estoy seguro de que podré escapar, mientras que tú te quedarías con solo unos pocos años de vida. A diferencia de ti, no tengo nada que perder.
La rabia y la desesperación en los pensamientos del Grendel golpearon al árbol como una bofetada. Los dos eran como las dos caras de una misma moneda. Grenlik tenía vida eterna pero nada por lo que vivir, mientras que el árbol tenía poco tiempo y demasiado que perder. Sin embargo, ese pensamiento no le ganó ninguna lástima al Grendel, solo más rencor. El árbol del mundo intentó matar al insolente no muerto con sus arreglos, solo para descubrir que la plaga no solo afectaba su cuerpo, sino también su mente. Por primera vez en milenios, el antiguo pueblo de las plantas estaba indefenso. En el momento en que el árbol le otorgó a Erlik las runas de comunión, Grenlik había aprovechado la anomalía creada por tener dos soberanos al mismo tiempo para manipular la mente del árbol sin que éste se diera cuenta. Mientras la mente del Grendel entregaba el ultimátum, su cuerpo aprovechaba el caos en el campo de batalla para escabullirse del grupo de Lit y correr hacia Leannan. Con ella muerta, el antiguo pueblo de las plantas perdería su último medio de defensa y se vería obligado a rendirse. No hay otra forma, mi soberano elegido. Debes matar al no muerto y liberarme de su agarre. El tono mandón del árbol, como si nada hubiera cambiado entre ellos, dejó a Leannan atónita. Mientras tanto, en el exterior, los Grendelins resultaron ser enemigos más formidables que cualquier Draugr. No podían volar ni warp, pero nada de lo que intentaron los defensores de la ciudad les hizo un rasguño. Su tamaño hacía que los ataques físicos fueran inútiles y la cantidad de energía elemental que los impulsaba anulaba incluso los hechizos de quinto nivel con facilidad. Es una lucha inútil. Dijo Calla Trabol. Mientras puedan alimentarse de las casas de los árboles, incluso si logramos dañarlos, pueden recuperarse fácilmente. Pero tenemos que detenerlos. Dijo Mart. Esas criaturas no pueden quedar con vida. Son un desastre andante. Una vez que terminen de destruir Laruel, consumirán todo a su paso. Me pregunto por qué Erlik no los activó antes. Se preguntó Quilla. La respuesta era que solo estaban destinados a ser un último recurso para escapar en el caso de que el árbol no estuviera de acuerdo con Erlik o Leannan lo encontrara antes de que cerraran el trato. Tales monstruosidades eran una violación del pacto entre los no muertos y el árbol. Eran una prueba viviente de la capacidad de Erlik para infectar no solo a la gente de las plantas, sino también al árbol. Para empeorar las cosas, nunca encajarían en el castillo, por lo que Erlik no podría usarlos durante la batalla final. Nuestra única esperanza es que no sean Grendels completos y que solo hayan mutado recientemente. Dijo Calla. Son una mezcla de vivos y muertos, y los muertos están en su punto más débil durante la infancia. Debemos abatirlos antes de que su condición se estabilice. El ojo negro del vale no muerto se convirtió en un sol negro, oscureciendo el cielo nocturno con su luz oscura. Emitió un pilar de energía del tamaño de un tren de carga que golpeó a un Grendelin directamente en el pecho. La criatura cayó al suelo mientras la transformación se deshacía parcialmente, haciendo que su parte superior se convirtiera en un árbol. Una andanada de hechizos de hielo y oscuridad llovieron sobre el Grendelin caído. El masivo ataque de hechizos de quinto nivel logró evitar que la criatura volviera a convertirse en un Grendel y la mató en el acto. Eso fue increíble. ¿Por qué no lo hiciste antes? Preguntó Quilla. Porque me costó todo lo que tenía proyectar tanta energía. Si hago un poco más, este cuerpo volverá a convertirse en un cadáver. Estoy demasiado lejos para levantarlo de nuevo si cae. Respondió Calla. Las alas del vale aleteaban torpemente ahora que el elemento oscuro que lo animaba se estaba agotando. La buena noticia es que los Grendelins no son inmunes a la magia como quisieran que creyéramos. La mala noticia es que para penetrar sus defensas con hechizos convencionales se necesita demasiada energía. ¿Estás sugiriendo que nos rindamos? Preguntó Mart. ¿Tienes una idea mejor? Antes de que pudieran continuar, uno de los magos del suelo los llamó para que bajaran. Mira eso. Quilla señaló las raíces del renuevo que ahora eran visibles bajo el pavimento de la carretera. Estaban ennegrecidas y llenas de ampollas que estallaban como si algo las estuviera quemando desde adentro. A lo largo del camino de la criatura muerta, había varios agujeros en el suelo, correspondientes a cada uno de sus pasos. Para dar vida a una criatura tan enorme, el simbionte de Gremlik requería mucha energía. Alimentarse de las casas árbol no era suficiente, así que los Grendelins usaban las raíces del renuevo como su línea de energía.
Todos los sanadores llegaron inmediatamente a la misma conclusión. No son invencibles. Si los alejamos del suelo o les cortamos los pies, no durarán mucho. Dijo Mart. En efecto. La pregunta es, ¿cómo? Dijo Kaya con una mueca de desprecio. Bueno, podemos causar un terremoto lo suficientemente fuerte como para hacerlos caer, o podemos matar a ese maldito renuevo. La respuesta de Mart dejó a todos atónitos, pero tenía sentido. Si no fuera por la traición del renuevo, nada de eso habría sucedido. No creo que podamos matar a una criatura tan poderosa con nuestro pequeño grupo, pero creo que podemos hacerlo mejor que esté a nuestro alcance. Quilla les explicó su idea, obteniendo su aprobación unánime.